Hola, donde quiera que estés, desde la Universidad de La Punta hasta tu dispositivo llega Literarte. Un espacio del subprograma Lectores 4.0 dedicado a la literatura, el cine, la pintura, la historia y la música. Un programa de radio repleto de notas al margen y de odiosos personajes que te gritan. ¡Te lo dije! Mi nombre es Gastón Machado y tengo el gusto de presentar a mi compañero, el héroe del juego limpio, Alberto Tricarico. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, muy feliz, muy contento porque hoy vamos a hablar de literatura y hoy tenemos a un compañero tuyo, un amigo, a Fernando Saad, que nos ha venido a visitar para acompañarnos en este Literarte. ¿Cómo andás, Fer? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos a Fernando Saad, que, bueno, muchos lo conocen, espero. Amigo, ante todo, pero, bueno, docente, escritor, dramaturgo y hombre de la cultura. Y hoy nos va a acompañar en este programa que vamos a hacer sobre Salinger, que es uno de sus escritores favoritos, como uno de los míos también. ¿Y a que vos sos el culpable? Que a él le guste Salinger. No sé si soy el culpable, pero hemos hablado mucho de Salinger en algún momento, en algún curso que di yo. Vos me Claro, en recordás 2005 yo recordaba mal el nombre del cuento, que yo entré en una librería. Sí. 2 veces entré y escuché una voz que no conocía. Una voz que se propagaba. Una voz que se llegaba al propagaba fondo. detrás de una pared donde se daba un curso de cine. Y una vez estaba Alberto hablando de Hitchcock. Ajá. Y en otra oportunidad ya fui invitado a un taller cuando estábamos armando en realidad los proyectos de la carrera de guión de La Punta. Uh-huh. Y ahí estuve en un análisis de un cuento desde un lugar que no lo había visto nunca, de los 9 cuentos de Salinger. El tío Wiggly. El tío Wiggly. Incluso escribí, en ese momento, yo escribía para la revista del máster de guión de la Autónoma de Barcelona. Sí. Y había escrito un relato alabándolo a Alberto por sus formas de análisis y su profundidad para ir a algo que a veces uno, cuando no tiene un mapa de lectura, yo he sido muy desordenado en las lecturas y muy de lecturas en paralelo y sin guías a veces, te sirve mucho para ordenar esos elementos. Así que a mí me ordenó mucho. Y de todos modos, hacía muchos años, me atrevo a decir que desde el 2006, 2007, que no lo releía. Capaz que sí, Franian Zoe, pero hace muchos años que no lo releía a Salinger. Bueno, para ordenar un poco la obra de Salinger, el cuento que vamos a leer hoy es Teddy, el octavo de los 9 cuentos. Para ordenar un poco la obra de Salinger, la podemos contar toda, que es muy corta y rápidamente, es porque publicó poco, por lo menos publicó poco en forma de libro. Lo primero es El cazador oculto, más exactamente la traducción literal es El guardián entre el centeno, que es su novela, la gran novela de Salinger y una de las grandes novelas que personalmente yo he leído, a la que le dedicamos en los temas de la literatura en el podcast un programa especial a la novela que va a salir en breve. Luego los 9 cuentos, Fran y Zoe, que hizo referencia recién Fer, Levantar carpinteros la viga del tejado y Seymour una introducción. Eso es toda la obra de Salinger publicada que se puede leer como yo lo hago una vez cada 2 años, tranquilamente sin perder demasiado tiempo. Y hoy nos vamos a dedicar al octavo de los 9 cuentos, que es Teddy. Hoy nos vamos a dedicar a Teddy. Hemos hecho, después vamos a hacer referencia puntual en el tercer bloque, pero hemos hecho el primero. El del pez banana. El pez banana. ¿Cómo es el nombre completo? Un día perfecto para el pez banana. Porque los títulos de Salinger son particulares. Son particulares, sí, son particulares. Bueno, el tío Willy en Connecticut, uno no se podría imaginar exactamente de qué va el cuento ni de cerca cuando lee los títulos. En el caso de Teddy sí, porque Teddy digamos, es un chico que se llama Teddy y es el protagonista del cuento, pero justo antes de la guerra con los esquimales, por ejemplo, para Esmé con Amor y Sordidez, que es sí, va para otro lado el cuento, no te lo imaginas. Va para otro lado.
Y Un día perfecto para el pez banana claramente va para cualquier otro Cualquier lado. lado del día. Vos fuiste, digamos, el inconsciente que me presentó Salinger con ese cuento. Y es que es lo primero, digamos, no es lo primero. Lo primero es El Guardián del Centeno, pero El Guardián del Centeno es una novela como aislada del resto de su obra en un punto en donde hace como un acto de presentación de este personaje adolescente, Holden Caulfield, que se escapa de la universidad una vez que ya lo han materialmente echado y lo van a echar el miércoles y se va el sábado a la noche y se escapa y tiene que vagar por Nueva York durante 48 horas hasta encontrarse con su hermana. Bueno, pero la obra, el resto de la obra o la otra parte de la obra de Salinger empieza con El pez banana, que es el primer cuento. Recordemos que los 9 cuentos de Salinger son 9 cuentos de escenas de cuentos que él había publicado en revistas sueltos y que él decidió publicar en este formato, llamándolo 9 cuentos y ordenándolos en este orden. Eso es importante, ¿no? Esto es El orden. importante y se despliega a partir del pez banana y con la continuidad de Fran y Soy, de Levantad Carpinteros, La Viga al Tejado y decimos en una introducción todo un universo alrededor de esta familia ficticia que son los Glass, la familia Glass. El protagonista o no el yo narrador de toda esa familia, que es como el segundo hermano de los 7 hermanos de esa familia, que es Woody. El protagonista de la familia es el hermano mayor, que es Seymour, que es el protagonista El pez banana. del pez banana, que se suicida al final del cuento. Otra vez spoileé. Que se suicida al final del cuento y que una vez que se suicida el personaje más importante de la familia Glass, ahí empieza la historia de los Glass, digamos. Bien. Obviamente haciendo referencia mayormente a situaciones en las que Seymour estaba en vida. Bien. Y hoy, Teddy y Booper no tienen nada que ver con los Glass. No tiene nada que ver con los Glass, pero hay una similitud, como siempre, en ahora vamos a contar el argumento, Sí. en la relación con la hermana. No puntualmente con los Glass, pero sí se podría hacer una simetría con Fran y Soy, se podría hacer una simetría con los hermanos mayores con los hermanos menores de los Glass, y se podría hacer una simetría claramente con Holden Caulfield y Phoebe, la hermanita del Guardián entre el Centeno. Digamos, se atan y se piensan entre sí constantemente los cuentos. Inclusive este cuento, el octavo de los 9, hace referencia puntual a otros 3 cuentos de los que después vamos a referirnos seguramente en el análisis del segundo bloque, que están directamente relacionados sin pertenecer directamente a la familia Glass. 2 de ellos, uno de estos 3 que voy a hacer referencia, y porque hay un mismo universo, digamos. Un autor tiene un estilo y tiene un universo. Básicamente, tiene esas 2 cosas. Después puede tener más, pero Salinger es un escritor que tiene un universo. Es decir, que uno lee un párrafo, un cuento, una novela, o Seymour una introducción, que es una prosa extraña, que no sabemos si es una novela, si es un cuento largo, o si es un fragmento de un diario. Seymour una introducción, que es como lo último que publica, que es como una aclaración vista por el hermano de la vida de Seymour y de la importancia de la vida de Seymour. Es como lo que hace simetría, lo que cierra el paréntesis con el pez banana. Empieza con el pez banana y termina con Seymour una introducción. Bien. Es la última publicación antes de esta aventura de apartarse de la civilización de Salinger a fines de los 60. Y me perdí lo que estaba diciendo, la verdad. Pero lo que quería decir es que... Lo que quería decir es esto, que hay un universo, y ese universo se replica o se reconoce, mejor dicho, para el lector. Tal vez yo lo diga por haberlo releído mucho o por quererlo mucho al autor y a su obra y a su familia y a sus obsesiones. Me parece un autor mucho más sensible de lo que parece, porque parece como superficial y sonso en algunos casos. Acordate cuando leíamos justo antes de la Guerra de los Esquimales, que llega la Jean y la chica a jugar al tenis, y parece como una cosa banal, y atrás de esa banalidad... Atrás de un dinero de un taxi. Claro, todo el tiempo su preocupación es $1. Se queda ahí esperando el vuelto del taxi que Es una discusión de celos Selene, entre amigas. la amiga tiene que ir a buscar y la madre está enferma. Bueno, son todas situaciones realistas, pero a su vez banales o simples o de crasa cotidianidad,
que Salinger las transforma. Bueno, hablamos hace un rato del tío Wiggly. Es una historia mínima donde una amiga está enojada con otra en una situación, hay una diferencia social en la cual la que supuestamente está más cómoda económicamente se abusa de un dinero. Y esta, ¿cómo era? Ginny y Selene. Ginny la acompaña hasta la casa para recuperar el dinero. Una historia mínima que pareciera que no va a llegar. Pero en esa historia mínima, no solamente que hay toda una profundidad, intervení y interrumpí cuando quieras, Fer, por favor. Pero no solo que hay una profundidad, sino que hay podemos reconocer ese mismo universo del cuento anterior, del cuento posterior, de la novela tal o cual. Es decir, es muy compacta la obra de Salinger. Probablemente porque sea corta, porque escribió todo en muy poco tiempo, porque diseñó esta familia, que después vamos a desmenuzar un poco en el segundo bloque. Creó y desplegó esta familia Glass, pero es muy, muy compacto y muy coherente todo ese engranaje del universo ficcional de su obra. Me parece muy importante, y hay un estilo que tiene que ver con esto que vos decís, de la historia supuestamente cotidiana, es simple y banal, que guarda atrás de eso toda una complejidad simbólica. Vamos. No, y aparte estaba pensando mientras escuchaba en esta cuestión de la fidelidad, en base a lo que decís vos, a cómo construir ese universo, y la fidelidad a un punto de vista sobre los niños, sobre la sabiduría, sobre esa familia Glass de los niños que están siempre como que participan en el programa de radio de los pequeños genios. Claro, de los genios, que en el caso de Teddy también. O sea, siempre como esa filosofía que se plantea un poco en Teddy, de que los niños tienen un saber que después quizás a través de la cultura, de determinados patrones sociales, se termina corrompiendo. Y hay una postura, eso que decías vos antes, muy sensible en ese lugar, de poder percibir y percibirse, y a la vez eso transformar en una forma de sabiduría quizás. O sea, como que son muy fieles, él es muy fiel, al propio universo que construye, como decías vos, de respetar a estos niños sabios. A la vez, en un mundo en el cual todo el resto se vuelve medio insoportable. Uh-huh. Esto de que te echan en el cazador oculto, que escuchaba otros días también el programa que hicieron sobre la novela, y también esto, o sea, de no sentirse cómodo en ningún lugar. Pero quizá lo más interesante es que esa misma fidelidad o ese mismo respeto hace que no profese sus ideas de una forma, no sé cómo decirlo, retórica o dando lecciones morales. No, pero me acordaba releyéndolo ahora al cuento, me acordaba de las críticas que le hace Kerouac a Hermann Hesse por El lobo estepario. Uh-huh. O sea, en lugar de ponerse, que quizá era una novela que a mí me gustó mucho en la juventud, y después te pones a ver ese carácter de superioridad, de no puedo estar con el resto porque nada del resto me llega a las sustancias morales, la sociedad está corrompida, nada se puede cambiar. Y en realidad lo que tratan de hacer, incluso estos niños, es tratar de poder cambiar un poco el estado de las cosas y hacer las cosas, como dice un poco creo que en el final de Franny and Zooey, hacer las cosas lo mejor posible porque hay alguien que está viendo eso que vos estás haciendo. Uh-huh. Sea la divinidad, o en un caso, hablan en Franny and Zooey, hablan del programa de radio que aun cuando las críticas eran terribles, ellos siempre se imaginaban que había una mujer que estaba en las peores condiciones, no voy a entrar en detalle, pero en las peores condiciones, y que esa mujer simbolizaba de algún modo u otro, él dice a Jesús. Sí. Pero digo, un poco la divinidad. Entonces, tratar de hacer las cosas por algo más que lo que te rodea, la crítica, lo cultural. Digamos. Claro. Hay una cuestión de trascendencia, me parece, que hace muy fiel ese cuidado del universo de los niños con toda su sabiduría. Que después me parece que por lo menos lo que dice Salinger, que se va perdiendo en el proceso de ir metiéndonos en la cultura o metiéndonos dentro de todas las reglas del juego. Y me parece que un poco también la historia de él tiene que ver mucho con eso, de correrse antes que te termine pasando todo eso. Más allá de todas las miradas sensacionalistas sobre su vida, parece que es una cuestión mucho más profunda que espectacular, digamos, en ese sentido. Claro. Más profunda en su búsqueda que espectacular.
Sí, a mí me estoy totalmente de acuerdo con esto que dice Fer. Después lo vamos a tratar esto de la cultura, porque la cultura es un problema, digamos, o sea, todos aspiramos a la cultura. Salinger es una persona que hace cultura, es parte de esa cultura, pero la cultura es un problema para los personajes de Salinger que, bueno, El guardián entre el centeno justamente hace referencia a una pequeña escena de la novela en donde el deseo de Holden Caulfield, este chico de 16 años, es ser el único adulto, o sea, ya se concibe como adulto, que va a cuidar en un precipicio a los niños para que no se caigan. Y me parece que es una idea que tiene que ver con todo este universo, digamos, esos niños que van a caer porque la cultura, sobre todo, y hace mucho hincapié en esto, la cultura norteamericana contemporánea, ¿no? Sí. La cultura en Norteamérica como el puntal más desagradable de eso que llama él la cultura moderna, va en contra de lo que en este cuento constantemente y en otros se manifiesta como el progreso espiritual, ¿no? Hay una idea de progreso espiritual que ciertos niños o que ciertos jóvenes traen, y que la cultura, yo siempre me acuerdo de lo que dice Borges cuando le preguntaban por qué no fue a la universidad, porque hubiera perdido toda la cultura que había adquirido hasta los 18 años, dice Borges. Bueno, de alguna manera, haciendo una simetría es eso, lo que se nos presenta como cultura ya está lavado de antemano, y lo que viene a hacer es a desnaturalizar esa verdadera cultura o esos verdaderos genios o esas verdaderas personas que de muy chicas progresaron espiritualmente, que es mucho más importante que intelectualmente, lo dice expresamente Teddy, pero a la vez, esos personajes que expresan como Zoe, como bueno, la misma Franny, como Teddy y como otros personajes, aún Seymour tienen sus contradicciones. Es decir, no están contados como... No está bajando línea Salinger, no es que se pone... Salinger no es Seymour. Juega a ser Seymour, pero también nos muestra las miserias de Seymour o las limitaciones de Seymour. Por ejemplo, se suicida a los 31 años, sí, digamos, casi por una boludez, digamos, o no por una boludez, sino por no poder soportar esta cultura que hay que soportar, digamos. O sea, no poder soportar esto que esta situación que va tan en contra de este progreso espiritual. Entonces, es muy interesante que él proponga esa mirada de acuerdo a ese universo de progreso espiritual en contra de cierta emoción que se vuelve sentimentalismo, en contra de cierta intelectualidad lógica que se vuelve racionalismo, ¿no? Como ponerse en el medio, pero ese personaje que se pone en el medio tiene a la vez, está acá abajo, está acá con nosotros, está a punto de contaminarse y de alguna manera ya está contaminado. Tiene los padres que tiene Teddy, ¿no? Que son tremendos, sí, que en una escena lo pinta. Bueno, contá un poco de qué va Teddy vamos a poner aquí, para quien no lo leyó y nos está acompañando, el cuento Teddy se ubica en el año 1952, en un transatlántico que cruza desde Gran Bretaña a Nueva York. El personaje principal es Teodoro Teddy McArdle, ¿sí? Sí. Y es un niño de 10 años que viene de dar conferencias en distintas universidades de Europa. Viaja con los padres, quienes constantemente entre ellos se tratan mal, y Teddy se muestra como un chico descuidado, que no tiene el pelo largo, la remera rota, anda mal vestido y sucio. Es desobediente. Bueno, está la hermanita también, como Claro, completando la familia. y tiene una hermana menor que se llama Booper y que tiene una característica sociópata. En el único momento en que entra en escena durante el cuento, está con otro niño que se llama Myron y todo el tiempo le está haciendo referencia a Myron sobre la muerte de los niños. Y tomemos la muerte de los padres. Tomemos en cuenta que Teddy es el más grande y tiene 8, 9, 10 años. Booper es más chica y Myron es aún más chico. Y Booper, en vez de tener la protección que tiene Teddy, lo expone a la muerte de los padres, a Myron. O sea, un poco la hermana también tiene algunas características propias de alguien, si llamémoslo sociópata. Y hay otro personaje que entra en un momento que es Nicholson, ¿sí? Y es a donde nosotros vamos a empezar a enterarnos de qué va a las universidades o a qué va a las universidades Teddy. Porque aparte de ser un niño prodigio, también él tiene una postura sobre
el occidente racional. Y él propone desaprender todo aquello que nos viene dado, todo aquello que desde la cultura, desde el judío cristiano se nos viene impregnando. Lo que él propone que a través de la meditación podamos desaprender corriendo el punto de percepción. ¿Sí? Y entonces, si corremos el punto de percepción, nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas que nos han enseñado, como el tiempo, en realidad somos un continuo en el tiempo, y que la muerte solamente representa un despertar del soñar, y que nos damos cuenta, como cuando tenemos un sueño o una pesadilla, solamente cuando nos despertamos. Él también le explica, porque Nicholson le insiste mucho sobre hablar, sobre preguntarle. Y Disculpa, el 80% del cuento es ese diálogo desde que casi empieza hasta el final entre él y Nicholson en la cubierta del barco, donde hablan todo esto que vos estás describiendo, ¿no? Sí. Para ubicar al lector que no lo leyó, digamos. Sí, y hay algo que él también habla que es sobre las dimensiones finitas, y acá es cuando se mezcla la profundidad del budismo con el sentido común, porque estas dimensiones finitas en donde a él le permite ver las posibilidades de muerte que tienen las otras personas. ¿Sí? Por lo menos en las condiciones en que va a morir. Si bien no sabe el momento exacto, las condiciones que va a morir. Entonces hay una mezcla que yo lo enuncio acá, pero podríamos desarrollarlo en el segundo bloque, en donde él va a las universidades a hablar sobre este método para desaprender sobre el occidente, pero los profesores insisten mucho sobre el momento de su propia muerte. Y Teddy también tira a la pasada a Nicholson, le habla como si nada de su propia muerte, de la muerte de Teddy. Y ahí me parece que puede haber un conflicto. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? El budismo, la concepción del tiempo, la conciencia como un continuo, la crítica a Occidente, cuán judío cristiano tiene que ver con nuestra percepción del mundo. Todo esto son algunos de los temas que maneja Salinger en el cuento Teddy. Alberto, ¿nos vas a regalar un fragmento del cuento, por favor? Dale. Después de hacer su última anotación, Teddy mantuvo su atención centrada en la página y en el bolígrafo, como si pensara seguir escribiendo. Al parecer, ignoraba que tenía un observador solitario pero interesado. A unos 5 metros de la primera fila de hamacas y desde una altura de 5 o 6 metros deslumbrantes de sol, un hombre joven lo observaba atentamente desde la baranda de la cubierta de deportes. Hace unos 10 minutos que estaba allí. Era evidente que el joven acababa de llegar a algún tipo de decisión, porque de pronto sacó los pies de la baranda. Se quedó un momento mirando en dirección a Teddy, y luego se alejó. Un minuto más tarde reapareció visiblemente vertical entre las filas de hamacas. Tendría a lo sumo 30 años. Vino por el pasillo hacia la silla de Teddy, proyectando sombras parejas en las novelitas que la gente leía y caminando sin inhibiciones, teniendo en cuenta que era el único de pie y en movimiento a la vista, entre las bolsas de baño y los efectos personales.
Autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Bien, comienza el segundo bloque de Literarte, espacio de Lectores 4.0, uno de los espacios donde se habla de la literatura y el arte en general, pero también el programa tiene otros proyectos, otras patas para promocionar la literatura, y una de ellas es la revista Leemos en Casa. Ustedes entran a www.lectores.sanluis.edu.ar y ahí pueden entrar, hacen clic sobre Leemos en Casa y van a poder elegir cualquiera de las 30 revistas en donde hay un recorrido lector, donde hay recomendaciones para lecturas de adolescentes, también hay poesía, hay de interés general, hay recomendaciones de películas y de series, ¿sí? Bien, nos habías leído, Alberto, sobre Teddy, el cuento de Salinger. En el momento exacto en donde comienza, digamos, nos metemos en la profundidad del cuento, en donde Nicholson arriba a Teddy y comienza otro clima en el cuento, tiene otra sustancia. Bueno, un poco lo que decíamos antes sobre las cuestiones aparentemente banales de Salinger. Todo lo importante del cuento, o el corazón del cuento, se da desde la página 10 hasta la página 30 en un diálogo de dos hamacas, de dos personajes, uno de 10 años, 11 años, que es Teddy, y este hombre de no más de 30, como lo presenta, apoyado en la baranda de deportes. No lo imaginamos un deportista, un profesor de gimnasia, profesor de natación o algo así, o inclusive hay referencias a la natación después, en donde esta persona lo conoce a Teddy, entendemos por el párrafo que leí, no se le anima, quiere acercarse, pero no se le anima, da vueltas para llegar a él, y en realidad lo que quiere es interrogarlo porque para él es un enigma, que el mundo académico, universitario, lo toma como un genio, lo invitan a universidades, hay cintas grabadas donde dijo tal cosa, estuvo en tal lugar. No nos olvidemos que este cuento representa un viaje de vuelta de Europa a Estados Unidos, esto no es menor, es la cultura, ¿no? La cultura que viaja de Europa a Estados Unidos durante siglos, digamos desde el descubrimiento de América para acá, es esa vuelta en la que él fue, como norteamericano, joven, neoyorquino y pequeño genio, a dar conferencias y la familia lo acompañó, digamos. O sea, él viene de ese lugar. Y tocó determinadas personalidades importantes, que nombra específicamente, me imagino todos nombres ficticios. Y este Nicholson, que es quien lo interroga, o quien empieza a interrogarlo o a mantener una conversación con él a partir del párrafo que leí, conoce toda esa historial. Es decir, no es alguien que se acerca de casualidad y a un niño cualquiera. Tiene tono de fans, de alguien claro, curioso. De fans, pero y ahí está esta doblez de Salinger que hablaba al final del primer bloque. No es alguien es alguien que lo conoce, que lo seduce este chico por sus características de pequeño genio, es el punto de vista del lector, digamos, es de alguna manera nosotros acercándonos a ese tipo de personaje o esa personalidad sabia, pero es también quien de alguna manera desenmascara u obliga a exagerar determinadas cuestiones a este chico que no es perfecto, insisto, el Holden Caulfield del Guardián del Centeno, el Seymour de todos los cuentos donde aparece Seymour, el Buddy inclusive, el hermano de Seymour, este personaje o el Leonel de En el bote, no son personajes, no es Salinger, es una posibilidad que Salinger nos plantea dentro de su universo como forma de criticar a la modernidad liberal, capitalista, consumista, occidental, y los modos de vida, los comportamientos contemporáneos. Hace poco vi la última película de Cifrón, a propósito para meter un poco de cine, que después lo podemos meter en el tercer bloque, Misántropo, y Misántropo es de alguna manera muy salingeriana en este aspecto. Si algunos no se acercaron todavía del todo a la literatura de Salinger y vieron Misántropo, por eso es una forma de tentarlos. Ahora, hay una referencia que quiero dejar picando para seguir hablando específicamente del cuento, que tiene que ver con por lo menos tres, yo creo que más, pero habría que buscarlas,
que tiene este cuento, que una es Seymour, el Seymour del pez banana, del primer cuento. Digamos, este personaje es un futuro Seymour. O está presentado así, o está presentado como soy el hermano varón más chico de la familia Glass, o está presentado como Seymour cuando era chico, cuando tenía la edad de Teddy. Después hay otra referencia interesante que es Esmé, en el cuento para Esmé con amor y sordidez, que es una chica de 13 años, con características adultas, maduras, que cuida de su hermano de 5, que conoce el mundo, que tiene una determinada cultura y que tiene una visión de las cosas, que habla con adultos y como adulta, y que inclusive hasta maneja sutilmente a la persona que en teoría la cuida. Y después está En el bote. En el bote es el cuento anterior al de Esmé, el quinto de los 9 cuentos. En el chinchorro es la traducción más fiel, en donde un chico Lionel con I igual que nuestro Messi, de 4 años, está encerrado en un bote que tienen ahí en la costa en su casa de vacaciones, en donde está parando con la madre, que es Bubú, la hermana mujer mayor de los Glass, a la espera del padre, que está trabajando y va y viene los fines de semana. Ellos están instalados ahí, ya pasado el verano, ya ha entrado el otoño, creo que están fines de septiembre, principios de octubre. Sí, hay una crítica constante de cuándo volvemos a Nueva York. ¿Cuándo volvemos a Nueva York? Estas vacaciones se alargaron. Claro, tal cual. Pero el eje principal es... el eje principal, digo, el nudo con Teddy es el niño enojado, el niño furioso, el niño que no es simplemente que está encaprichado. No. Claramente hay una rareza que nos invita a pensar en el contexto del universo de Salinger en un futuro Teddy, digamos, en un futuro Teddy de 4 años. Parece que esa interrelación, ese rompecabezas que arma Salinger con su obra, se llamen Glass o no los personajes, porque eso también lo ayuda al dispositivo, ¿no? del rompecabezas, del universo ficcional. Me parece que en este caso, donde está los Glass, porque la madre de Lionel es una de las hermanas Glass, ya casada y con un hijo de 4 años, obviamente sobrino de Seymour. En este caso Teddy no. Pero hay como una continuidad. Esto es lo que más me interesa de cuando uno desmenuza la obra de Salinger, más allá de una obra particular, que después lo vamos a hacer si tenemos tiempo con este cuento más en detalle, ¿no? Pero hay como un rulo que se va continuando. Es decir, uno se siente que está leyendo siempre la misma obra, aunque vaya cambiando de libro, de texto, de extensión. Seymour, una introducción, es un cuento largo, una novela corta, qué sé yo. Este es un cuento mediano, después hay otros cuentos que son muy cortitos. Pero bueno, esto como presentación es un cuento mediano, pero que se lee de un tirón. No sé la experiencia de Fede con el cuento, la primera vez que lo tuvo en la mano. De Fernando, no de Fede. Perdón. Sí, yo creo, siguiendo lo que decía Alberto, más allá de opinión, digo, si no existiera un día perfecto para el pez banana, este cuento no sé cómo se leería, o se leería de otra manera, y sobre todo en el orden en el cual está. Porque de algún modo u otro, me parece que pasan 2 cosas. En primer lugar, está esa construcción del mundo que decía Alberto, esta construcción, la gran diégesis que arma Salinger, de la familia Glass, o de esas personas que tienen ese tipo de características. Los niños, los adolescentes. Por eso me pareció raro cuando le dicen al guardián entre el centeno novela de formación. En realidad es una novela más para leerlo los adultos, nos causa cierta cosa mirando hacia atrás que para alguien que está creciendo, porque no te dice verdades, sino que te hace plantearte preguntas. Uh-huh. Y me parece que la estructura de Un día perfecto para el pez plátano hace una marca o una estructura que hace que Teddy se lea de determinada manera, sobre todo el final. Uh-huh. Condiciona cierta forma de lectura que también me parece que puede ser una trampa de Salinger en ese sentido. Porque en el pez plátano
Sí. Queda clarísimo, entra a la pieza, agarra la pistola, se mete un tiro en la sien. Sí. Y queda eso cerrado. Sí. En cambio acá, me parece que hace un doble juego entre esto que decía Alberto. La primera parte son imágenes, sensaciones, las naranjas en el mar, lo que se mueve, lo que está en movimiento, o sea, todo eso que es lo oriental, diría, o sea, la sabiduría esta que traen los niños, mucho más, mal dicho, primitiva, mucho más sesgada, digo, a algo que no tiene que ver con lo intelectual, sino más a lo visceral, a lo humano. Esto que decías vos, el capricho de la niña, cosas que Teddy después, de algún modo u otro, va explicando. Y después llega toda la parte esta del diálogo con Nicholson, que me parece el diálogo de occidentalizar la cultura, esto que decías vos. O sea, Nicholson quiere entender de manera occidental, de manera racional, de manera de ponerle un nombre lógico, todas las cosas que Teddy está hablando desde un lugar totalmente diferente y más profundo, y que me parece que tiene que ver con una cuestión espiritual en lo más salingeriano que se podría llegar a decir. Y me parece que él no lo entiende. Entonces lo único que le entiende es esa estructura, por eso digo, vuelvo al juego y la trampa de Salinger, de que todo lo que le ha dicho son pistas, como si fueran en el guión los plots. Le ha dado pistas de todo lo que puede pasar después. Y cuando recupera las pistas de la lógica, sale corriendo antes que pase eso, que a vos te han sugerido de una manera tal que vos te armaste la cabeza esa escena final. Inclusive la escena final, que sí. la escena final es ambigua, en contraposición al pez banana, que es clara. Sí. Pueden haber pasado 2 o 3 cosas, o ninguna quizá, pero todo lo que la construcción que hace Salinger, y estoy 100% de acuerdo con Fernando, es en ese diálogo esas pistas para que nosotros, como primera opción a esa ambigüedad, tomemos la de la hermana que lo empujó a la pileta vacía, porque aparte antes de anuncia. llegar al final, Sí. Nicholson, en su impotencia por tratar de racionalizar todo y no va a lograr comprenderlo, o sea, no comprende a través del raciocinio. Está un poco ofuscado, ¿no? O me pareció a mí. Se pone incómodo, se pone mal, con un nene de 10 años que... Es porque la preocupación extrañamente occidental, y creo que la cultura norteamericana tiene mucho de eso, es la muerte como tragedia. Claro. No es la muerte como continuidad, no es la muerte como un nuevo comienzo, no es la vida como conexión, porque si hay algo que ha trabajado la filosofía de sus inicios, es la aceptación de vamos a morir. Sí. Bueno, le dará sentido a la muerte, le dará sentido a la vida, o le dará sentido a esa conexión de la cual habla Salinger en varios momentos del cuerpo, esa conexión con algo mucho más grande. Ayer escuchaba una entrevista que le hacía Darío Stanriver a Moyo y hablaba de algo parecido. Moyo tiene una práctica budista ahora. Y hablaba de eso, de que él sintió caminando en el mismo camino, que hablaba recién, bueno, el camino, la vuelta, en un camino yendo desde, no me acuerdo en qué pueblo estaba de Córdoba, a San Marcos Sierra, que eran 50 kilómetros, ida y vuelta. Siente en un momento determinado, dice que un segundo, esa iluminación, esa conexión con el todo que hizo que de ahí en más, o sea, el tipo dice, no me preocupa más lo que vaya a venir, pero no de despreocuparse de lo material, sino de que sabés que hay una conexión con algo más grande de lo que vos podés llegar a tener. Me parece un poco Teddy Vamos también. a Satori, ¿no? No es lo que llaman los budistas en Satori. Claro, o sea, llegar a un nivel de conexión que puede ser eso, apenas la percepción de saber que hay una conexión mucho más grande con el universo. Esto que le pasaba a Teddy, que en un momento a los 4 años se da cuenta, percibe, no es que se da cuenta, él percibe y siente que todo es Dios, que Dios está en todos y que lo ingerimos en la leche y que Dios estaba en la hermana y eso lo ayuda a la conexión con el universo. Claro, que te podés correr de lo material. Entonces, para entender el cuento también está esto, ¿en qué lugar te pones? ¿En lo material y lo trágico de la muerte o en la estrategia del cuentista que, como dice Alberto, no pasó nada quizás, o lo empujó no, o simplemente fue un grito y nada más?
pero a vos te lleva a replantearte ahí de nuevo desde el lugar de lector. Y a mí me parece una estrategia desde el punto de vista de la escritura tremenda, porque te construyó desde qué lugar vas a terminar vos ese cuento, desde qué lugar de tu posición de vida vas a terminar ese cuento. Tenés que hacer cargo. Te tenés que hacer cargo de eso. Y en ese sentido me parece que también la escritura de Salinger te lleva a eso. Es como, salvo esta parte que es más informativa quizás, en el sentido más literario, Salinger me parece que escribía porque no podía vibrar de la forma en que los demás lo escucharan, porque es tan simple y a la vez todo lo que dice es lo que no está escrito, que te llega en ese lugar como él, salirse del cuerpo. Como si la escritura de Salinger fuera eso mismo que está evocando, salirse del cuerpo para poder entender lo que te está contando. Vos no ves que Seymour se haya metido el tiro en la cabeza porque se metió un tiro y es trágico, sino todo lo que hay por detrás. Claro. Y aparte, la transformación de Salinger, sin ir a ninguna cuestión autobiográfica, porque me parece que es alguien que creó un universo enorme, me parece que es ese tipo de escritores que a sus personajes les pasan las cosas para que él pueda correrse también, o irse hacia otro lugar también. Y me parece que esa cuestión también de correrse de la escena también tiene que ver con eso, con que la obra, marca cultural de Occidente, la obra no sea tan empapada por la vida del autor, porque la obra tiene esa vida propia, es como correrse, como dice que hace Teddy con la hermana, claro. Correrse para que la obra, esa cuestión que vibra y todo, tenga una vida propia a pesar del cuerpo. Y eso me parece que trasciende lo literario incluso. O sea, por eso me parece que es tan profunda, porque es tremendamente literario y quizás si vas a lo técnico es tremendamente armado y por eso quizás causó tanto escozor. Leía en relación a esta presentación, a esta charla, una crítica de Mailer sobre Seymour, una introducción y Levantad carpinteros. Una crítica terrible, como que era el peor manuscrito entregado. Y en realidad es porque la técnica casi no se ve. Claro. O sea, es muy difícil esa clase de escritura, eso lo hemos hablado mucho con Alberto, tan diáfana que apenas como si las palabras fueran algo que quedó de todo eso que en realidad está en otro lado. Me parece que convertir la literatura como en materia etérea y que a la vez es entretenido y a la vez estás viendo algo y a la vez estás con una historia que es tremendamente impactante. Pero te obliga a ponerte en ese lugar. ¿Qué estás? En esa acepción materialista, consumista, preocupado por la muerte como en esta cultura más occidental, sobre todo norteamericana, o te podés correr un segundo hacia otro lugar para poder verlo quizás. Dos cosas con respecto a lo de Fernando. Una, voy a empezar por no sé si disidencia, pero algo polémico como para polemizar un poco con él, y otra que para darle la razón y continuarlo. La primera es el tema de la muerte. A mí me parece que la muerte en un punto es trágica porque nos pone el límite de la vida, digamos. Y eso no está mal. El tema es si odiamos tanto la muerte, como sucede en la sociedad consumista liberal actual y desde hace 100 años o más, odiamos tanto la muerte y de alguna manera inconscientemente deseamos ser eternos en esta vida. Ese es el verdadero problema que plantea Salinger. Yo no sé si está la crítica esta, porque muchas veces se lo tilda de budista a Salinger. Es decir, se le pone a Salinger, se lo carga de lo que sus personajes expresan. Y vos bien explicaste esto de poder separarse y poder dejar la obra ahí. Y yo creo que si Salinger hubiera nacido en Japón y hubiera visto la evolución técnica, tecnológica y capitalista de Japón, usaría como ejemplo a Estados Unidos, por ahí, de lo bueno. Es donde le tocó, digamos. En definitiva, lo importante es esa conexión con algo mayor, más grande, externo del mundo, sobrenatural, que tenemos dentro de nosotros mismos y que tenemos que encontrar en algún lugar. Independientemente que él, inclusive, en cuanto a la referencia de los judíos cristianos que decía Gastón, él utiliza la palabra Jesús. Uh-huh. Digamos, Jesús es como el emblema que a él le sirve para que el lector reconozca, el lector de él es, me imagino, en un 90% occidental, reconozca en esa figura qué es lo que decíamos cuando nos referíamos a Jesús. Todo lo que se contaminó después con la sociedad, que ya directamente, no sé, por ahí la iglesia o las iglesias o los cristianismos terminan defendiendo el consumismo de una manera u otra, bancando
políticas y cosas, o es lo esencial, el nombre que refiere a esto. Entonces, a mí me resulta muy interesante desde los griegos para acá la idea de la muerte como trágica, porque es lo que nos recuerda a nuestros límites, digamos, es el límite mayor. La tragedia es el reconocimiento de los límites humanos, y está bueno que nos muramos porque entonces sabemos que tenemos límites, y ese es el límite mayor. Ahora, ¿para qué esto, no? Bueno, para encontrar eso otro que está en algún lugar, o que está en nosotros mismos, o que está en los dos lugares, en nosotros mismos y en otro lugar, por afuera de esa cotidianeidad de consumo en la que vivimos. Y en eso me parece que Salinger es exquisito por todo lo que vos decís. Eso por un lado. Y por otro lado, y siguiendo un poco lo último que dijiste con respecto a la transparencia del lenguaje, a la perfección técnica, que me hace acordar a Hitchcock muchas veces, o a los grandes directores del cine clásico, en donde si uno busca, el recurso técnico lo encuentra, porque dice, mirá qué bien que hizo este traveling, pero cuando uno está viendo la película, en la dinámica de la película, no se ve el firulete todo el tiempo. Me hace acordar a una entrevista que dio Cifrón, vuelvo a después de Misántropo, creo que a la revista de Nueva York, donde dice que a él le gusta el cine clásico porque no se ve el firulete. Y que el firulete es un problema porque pone al autor por delante de la obra y no a la obra por delante del autor. Y que uno podría escribir una novela íntegramente, no sé si han leído esa nota, por ahí algunos de los oyentes sí, uno podría escribir una novela con todas las vocales con la letra E. Y sería brillante, y sería reconocido, y sería raro, y sería reporteado por todos los medios del mundo, pero es mucho más difícil escribir una novela como Conrad, dice Cifrón. Bueno, esto es un poco, podríamos decir, una novela como Salinger. Es decir, recurrir a lo clásico como un lenguaje reconocido universalmente, donde no se ve el rasgo estilístico en primer plano, no es que te aparece y que hay una profundidad no solo simbólica, metafórica, sino metafísica, religiosa, filosófica, tan profunda, me parece que lo hace uno de los escritores menos reconocidos. Hablábamos en algún otro programa anterior de escritores sobrevaluados o subvaluados. Creo que Salinger es uno de los grandes escritores subvaluados, porque es uno de los más grandes escritores que dio el siglo XX, y quizá por su corta obra, o quizás por no hacerse cargo de ese final de Teddy, o de las verdaderas preguntas, de los verdaderos interrogantes que nos plantea Holden Caulfield, o la dinámica de la novela El guardián entre el centeno, termina siendo despreciado. Termina siendo despreciado porque en un punto hasta se le tiene miedo a Salinger, me parece. Porque tomarse en serio a Salinger es meterse en un problema. Y aparte también está el enigma ese que tiene que ver también con Occidente, sobre todo el público norteamericano, de aquel que no podés develar y se vuelve un misterio, es algo que no podés cerrar en tu cabeza. Entonces, claro, todo el tiempo ese ataque, el misterio de alguien que se fue, sería lo más lógico, alguien que se fue a vivir apartado, vivir en una casa de campo, y que, bueno, que te debe esas explicaciones para terminar de cerrar tu historia. También parece que hay una cuestión de mercado, en el sentido de lo que pasó con Salinger, que le jugó en contra, que fue un libro que, por sus características, por esto de parecer una novela de iniciación, fue muy leído y es muy recomendado hasta el día de hoy en las escuelas secundarias. Entonces la profundidad a veces que podría llegar a tener en otro tipo de lectura, como te pasa cuando lo volvés a leer de más grande, se pierde. O se pierde eso, como un libro en el cual el valor literario no está tan presente como lo temático. Claro. Me parecía que lo temático fuera como lo primordial. Y lo temático que subyace en la superficie. Claro, la superficie, porque Holden Caulfield para un adolescente es un peligro si se lo toma literalmente. Bueno, en realidad es una novela absolutamente conservadora, no es revolucionaria. Claro. Digamos, lo que quiere es conservar determinados valores que ni el propio Holden Caulfield entiende cuáles son. Claro. Los balbucea. Pero los tenemos que armar nosotros, nos tenemos que hacer cargo de nosotros de esos valores. Pero ahora, si vos le decís, no, miren, ustedes entras a un aula de segundo año de secundaria y le decís a los alumnos, ustedes tienen que ser como Holden Caulfield, que te incendia la escuela y no lo llevas a ningún lado, digamos. Me parece que en eso es muy incómodo, porque es muy difícil de llegar. Bueno, Teddy es paradigmático en esto porque encima es más chico, es más brillante y es más reconocido en ese mundo universitario del que de alguna manera Holden es expulsado y él detesta, ¿no? Enumera todas las universidades importantes de Estados Unidos. Ahora, este tipo que llegó a Europa y lo llaman para dar conferencias y charlas y clases magistrales y todo eso a los 10 años, a los 11 años, 12 años de Teddy,
es el emblema de eso, ¿qué tenemos que entender? Digamos, Salinger nos da algo para entender, o nos da algo para preguntarnos, o nos da algo para hacernos cargo, pero también nos deja picando de enigma de qué parte tenemos que entender, de qué nos tenemos que hacer cargo. Y eso me parece que es una bola que, en general, la cultura moderna, pasatista, redes sociales, cortoplacista, consumista y todos los ismos que se le puedan ocurrir a ustedes que están acá y a los oyentes allá, me parece que es demasiado. Entonces, o se lo simplifica, Holden Caulfield es un adolescente típico que tiene los comportamientos que psicológicamente cualquier joven tiene, todo eso, en un contexto como Estados Unidos y bla, 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 o se lo pone abajo de la alfombra, se lo esconde como para... Hablemos de otro, también me parece Faulkner. que más allá de claro, en otros que la técnica está ahí en la superficie, también me parece que es más allá de la creación de todos estos personajes tan fuerte y tan visceral seguramente para Salinger, tan coherente en su obra completa, es una técnica perfecta, porque claro, es lo que hacía Shakespeare, o sea, poner la verdad. Si él hubiera puesto, en vez de un Teddy, un catedrático de 30 y pico de años a decir todo eso, nadie lo hubiera seguido. Ahora ponen en la voz como Shakespeare, en la voz de los niños o los locos, claro, a decir las verdades que él hubiera dicho. Entonces, como técnica, te termina funcionando porque no le vas a reprochar a ese niño. Es un niño genio. O sea, alguien que está fuera de ese espacio. Y me parece que ahí también contiene muchísimo. A mí me parece también que más allá de la cuestión esencial de toda la formación de Salinger, a mí lo que me llama mucho es cómo una persona, en esto que decía, creo que Spinoza, de cuánto puede contener un cuerpo, cuánto puede soportar un cuerpo, es alguien que llevó ese manuscrito en la guerra, en desembarco, el del Guardián entre el Centeno, sí, y es alguien que supo contener y no explotar, porque cualquier otro, no sé, ves Myler, Los Muertos y la Noche, y es la explosión de toda esa miseria, como decían en otro programa, ese dolor, esa cuestión de la barbarie a la cual ha llegado el Occidente, de la guerra, de la destrucción, de la pérdida total. Pensemos que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y aparte en tareas estratégicas, o sea que también lo obligaba a entender los procedimientos que se iban a ir dando en ese los procedimientos de la miseria. De la miseria de la guerra para poder eliminar gente. Entonces, me parece que haber contenido todo eso en una obra que tiene, como decías vos, Alberto, al comienzo, que tiene tanta, no me acuerdo la palabra específica que usabas, pero es decir, tanta piedad, tanta capacidad para comprender lo humano, es tremendo. Porque cualquier otra persona o se hubiera vuelto loco, o la obra sería totalmente visceral, violenta, etcétera. Bueno, o vomitás esas experiencias, o las vomitás, o las transformás en mito, digamos. Que es un poco la misión del arte, es decir, transformar la experiencia en mito, es decir, transformar la experiencia en una figura arquetípica que te explique no solo esa experiencia, sino otras similares, y que a vos te libere, es decir, que vos puedas hacer la catarsis como soldado protagonista de esa guerra, ¿no? Porque también la tercera opción sería no escribir nada y quedarte en tu casa y bancarte en la posguerra. Pero es decir, poder hacer esa catarsis como escritor, pero transformándolo en un modelo, en una narración ejemplar, arquetípica, modélica, que te sirva a vos y que le sirva a los lectores para entender esa guerra, para entender los mecanismos de la modernidad, para entender no solo el belicismo, sino porque siempre algunas de las buenas críticas a Salinger es que es pacifista, digamos, es una pavada decir que es pacifista, prácticamente todos somos pacifistas, aún muchos de los que mandan gente a la guerra son pacifistas. El tema es, digamos, cómo se podría evitar determinadas guerras futuras, por qué no se evitan, cómo se vive en función de eso, y cuánto de la cultura que Salinger sistemáticamente critica de esa Nueva York, de que ese círculo judío de clase media alta de Nueva York que tanto lo rodeó a él, y de esas escuelas preparatorias y universitarias donde va Franny, que están tan de moda y que son tan obligatorias para esos círculos, cuánto nos arruina y cuánto nos lleva al consumo y a la evasión,
en contra de ese progreso espiritual que de alguna manera plantea Teddy y a través de Teddy Salinger. Y también me parece que hay una cuestión de la sobrevaloración, sobre todo en el ámbito académico, y lo que se dio, me parece, después de la guerra, sobre todo después de la barbarie, la sobrevaloración de lo intelectual por sobre la experiencia, lo visceral, lo corporal, lo humano. Claro. Para poder entender el mundo, digo, o sea, cada vez más fuimos hacia cierto avance tecnológico, científico, etcétera, y menos hacia un avance de esto mismo que habla Salinger desde esa época, que tiene que ver con la exploración de lo humano, salirse de lo lógico, esto cuando le habla la lógica, del eso brazo, y poder correrse para poder entender algo que ya te mostró lo más cruento. Bueno, vamos a Apocalipsis Now. Lo más cruento que es el horror, o sea, hasta dónde puede llegar el hombre, y en vez de eso ser un fondo, parecería que se sigue excavando y cada vez vamos más hacia ciertos otros horrores nuevos. Con respecto a lo que dijiste, y con esto cerramos, pues ya estamos pasado de tiempo, el segundo bloque de Shakespeare, que me hiciste acordar de Hamlet, y a las características particulares de Hamlet, para que esa rareza entre más como por un tubo el espectador, que si fuera un príncipe natural que hereda al padre y que, bueno, no, es desplazado, se entera por este espíritu que envenenan que el tipo Claudio lo envenena al padre para heredar el trono, se casa con Gertrudis y demás. Digamos, hay en Salinger también no una crítica a Occidente como Occidente todo, sino al Occidente moderno. Es decir, Salinger claramente se ve atado a esa tradición occidental que viene de los griegos hasta por lo menos los umbrales de la modernidad. Claramente escribe como Calderón, como Cervantes, como en este sentido, ¿no? No por rasgos estilísticos puntuales. Este sentido de la transparencia y de encontrar los artilugios narrativos para poder ser transparente y para poderle vender un buzón al lector sin que el lector se dé cuenta que se está morfando un buzón. Y en esto creo que se engancha y se ata perfectamente a la tradición occidental. Digamos, lo que él llama occidental, o lo que sus personajes llaman occidental, es el occidente moderno consumista de los últimos 100 años o 200 años, básicamente norteamericano. Porque Nueva York es una imposibilidad para Salinger, tal vez porque la vivió, pero lo que dice tremendamente Holden Caulfield es que no se puede vivir en Nueva York y no. Bueno, me hace acordar a Historias de Nueva York, los 3 cuentos de Woody Allen, de Scorsese y de Coppola, ¿no? Sí. No se puede vivir en Nueva York porque es una ciudad que ya ha explotado, pero no se puede hacer otra cosa que vivir en Nueva York, digamos, ¿no? Como que hay cosas que solo pasan en Nueva York. Y eso es terrible porque es otra forma de tragedia, pero vacía, sin la sustancia mítica, tradicional o metafísica. Bueno, vamos cerrando. Vamos a ir un poco a la superficie, a tomar aire, vamos a escuchar un poco de música. Bajamos mucho, ¿no? Nos fuimos al cuarto subsuelo. Fuimos a la profundidad, es para lectores expertos. Se lo merecen. Y después vamos a volver y vamos a hablar un poco más sobre la técnica de Salinger y qué pasó con Teddy. Vamos a la publicidad.
literatura argentina y universal en Literarte. Bueno, rapidito porque tenemos poco tiempo, nos hemos extendido en las profundidades del cuento Teddy de Salinger y solamente quería recomendarles a aquellos que quieran profundizar en la literatura y en la técnica de Salinger, pueden ir www.lectores.sanluis.edu.ar y ahí van a entrar a la página del programa y arriba tienen todas las patas que nos sirven para promocionar la lectura y a la derecha tiene encuentros literarios y ahí van a poder encontrar el encuentro literario que hizo el profesor Alberto Tricarico sobre Salinger. Y aparte, en el canal de YouTube, en ediciones anteriores, o sea, el canal de YouTube que se llama Lectores 4.0, en ediciones anteriores de Literarte van a encontrar análisis. La solapieta de videos, ahí están todos los programas. Bien, y ahí analizamos cuentos como El tío Wiggles en Connecticut, El pez banana. El día del pez banana. Justo antes de la guerra de los esquimales. Historia de una amor quebrada. Para Esme con amor y sordidez. En el bote. En el bote y me falta la de... No sé si alguno más. Pero bueno, Sí, hay varios. Hay varios. Ahí ya casi están los 9 cuentos. En realidad la historia de amor quebrada es uno de los que no están los 9. Hicimos uno de los que están los 9, uno de los que no están los 9, y de los 9, con el Teddy de hoy hicimos 6, porque nos falta El hombre que ríe, nos falta El periodo azul de Damier Smith, que es el último, y nos falta Linda boquita y verdes mis ojos, que es el cortito de la conversación telefónica, que es muy gracioso y muy interesante. Bueno, Fer, nos despedimos, no sé si querés comentar algo más, si te quedó algo por decir, si... ¿Querés redondear con algo? No, a mí la verdad que me gustó mucho volver al... ¿Te sentiste cómodo? Me sentí muy cómodo. La verdad que fue desde que me invitaron hace unas 2 semanas, fue un recorrido de nuevo por el cuento, por alguna de los recuerdos de las primeras lecturas de Salinger. A mí me gusta mucho Franny Zoe, me gusta muchísimo, porque la imagen que me crea es enorme. El final cuando se unen y cuando Zoe le habla a Franny. Cuando están hablando, sí, exactamente eso. Y la cuestión permanente ahí de que también está en el pez banana y también está en Teddy, de las cenizas, todo el tiempo haciéndonos cargo de las cenizas como algo trascendente, importante, todo el tiempo está presente en la obra de Salinger. Aquello que se va también quemando y que va quedando. Uh-huh. Y me volvió a remover muchas cuestiones. En este cuento me replanteé mucho las cuestiones de esto que hablábamos antes de la lógica. Incluso en una clase ayer con estudiantes estábamos hablando mucho de la cuestión de la lógica a la hora de hablar de arte y de pensar arte y de producir, porque pienso que queda ahora en más para quien está escribiendo o está haciendo arte. Y una estudiante me explicaba varias cosas del proceso de creación al cual se sentía atada, y todas las palabras tenían que ver con la lógica, o sea, la lógica de la escritura, la lógica de la creación, la lógica. Entonces digo, quizás también una de las cosas que deja Salinger es esa cuestión de poder correrse de la lógica, no solamente para poder crear, sino en este caso hasta para poder entender y para poder ir un poco más allá de lo que nos están contando. Creo que vivimos, como vos dijiste en un momento, en estas épocas, con una sobredimensión, una infoxicación de contenidos y de formas que no nos permiten a veces, pensaba esto, un cuento de Salinger, si uno no pudiera, o un cuento de determinados escritores o escritoras que sean de interés, si uno pudiera tomarse el tiempo para, que esto se está haciendo en esta serie de programas que ustedes están trabajando, tomarse el tiempo para ir en profundidad hacia lo que estás diciendo y a lo que te evoca, a lo que te produce, se perdería muchísimo de lo literario, porque estamos en una superficialidad de pasar páginas, de pasar, de scrollear, de pasar contenido sin detenernos en qué es lo que pasa, que hace que cada vez podamos disfrutar menos de la profundidad o las lecturas más profundas de las complejidades del cine, del arte, de la cultura en realidad. Se volvió más importante la noticia que el libro, sí. El libro como obra de ficción, digamos. Cuando nunca fue así, digamos, hasta hace 50, 60, 70 años. No era así, digamos. O sea,
una novela tenía una entidad muy superior a un diario, aunque sea ahora es digital, ¿no? El diario o mayormente, o a cualquier, digamos, realmente no era considerado importante una noticia que está sucediendo en este momento en Indonesia, que mañana ya pasa a ser vieja y no le importa ni a los protagonistas de esa noticia. Claro. Hoy es mucho más importante en la cotidianidad cultural del mundo, sobre todo occidental, sobre todo en las grandes potencias, en las grandes ciudades, eso que un libro, digamos. El libro es algo, digamos, una de las misiones que tenemos nosotros es sostener al libro. No es que estamos haciendo, sabemos que son molinos de viento con lo que estamos, contra lo que estamos luchando, pero me parece que la misión es esa, sostener el pensamiento, sostener la reflexión, sostener el tiempo que nos lleve leer una novela, ver una película, conversar. A mí la conversación me parece muy interesante, o sea, perder tiempo conversando, no ir a la casa de alguien y saludarlo, tomar 2 cervezas, hablar 3 boludeces, comentar el último video de TikTok, irse. Porque es un desperdicio no solamente humano, sino cultural. Y es de alguna manera esclavizarse o seguir en la órbita de la lógica esclavista de lo inmediato. Y del rendimiento. Hoy en día es el rendimiento. Claro. Estar charlando de literatura. Es una pérdida de tiempo, entre comillas. No hay rinde. O sea, ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? Sí, aparte me parece que también el hecho, lo que decías vos, Alberto, de conversar, saca lo inconsciente que uno... O sea, el habla va procesando lo que nosotros quizás no podemos llegar a decir y se manifiesta. Entonces ahí lo vuelve como los personajes de Salinger, como esos personajes de Salinger que van a lo natural, a lo primitivo, a lo atávico, a lo humano, a lo auténtico, que no están pasados por la lógica y por la cultura. Y también me parece, ya como cierre mío por lo menos, que el hecho de que estemos hablando a tantos años de su muerte, de alguien que decidió retirarse de la vida pública, de todo esto que estamos diciendo, de lo inmediato, de la noticia, más allá de que lo hayan seguido, fotografiado, y toda esa cosa que tiene que ver más con lo amarillista, es que la obra trascendió. O sea, la obra que la estemos leyendo ahora y estemos comentándola y pudiendo analizarla y nos impacte emocionalmente, intelectualmente y buscándole sentidos y buscándole la complejidad, ha hecho que realmente el artista trascienda a todo eso que alguna vez... Por ahí mucha gente no lo lee hoy, pero aquel que se acerque y con o sin la ayuda nuestra se va a encontrar con una obra que vale la pena, digamos. Eso es lo más importante, digamos. No, más allá de promover esa lectura, sino tener ciertas garantías o dar ciertos argumentos o fundamentos para que aquel que se acerque a esa lectura después no se sienta defraudado, porque si nosotros llevamos gente al libro y él dice, ¿qué libro me recomendaste? Esto no los escucho más. No, me parece que Salinger cumple esa prueba, pero no en una primera lectura rápida esperando complejidades metafísicas, porque se lo vende de una manera que uno espera que se le baje línea y que se encuentre con todas las respuestas del universo, todos los misterios del universo en las primeras 3 páginas. Y no se va a encontrar con ningún misterio del universo ni en la última página, sino que uno los va a tener que encontrar en uno mismo. Y ese es el desafío de los grandes escritores, que nos hacen pensar, que nos hacen hacernos cargo de eso, nos hacen completar en todo sentido la dimensión de la obra, no simplemente pasarnos una receta como si tendríamos que hacer un risotto. No es para lectores esos que te dicen, vos le preguntas, ¿qué tal el libro? Y ya me leí la mitad. Como que hay un tiempo, como que fíjate todo lo que leí, todo lo que consumí, pero no hay una idea, ni siquiera una imagen que lo haya entretenido, sino es simplemente el pasar página. Salinger parece ser que apela a nosotros. Y no es el único tampoco. No, bueno, pero hoy nos tocó hablar de Salinger y le digo, para aquellos inexpertos, lectores inexpertos que se están enterando de este escritor, tiene unas descripciones de los personajes que lo hacen muy leíble. Los varones en este cuento, en Teddy, son descriptos a través de la voz y lo hace de una manera excelente. Solamente describiendo la voz de los personajes masculinos se nos da una idea integral del personaje. Salinger nos da una idea integral del personaje. Fernando, muchísimas gracias por venir. Fernando Saad ha estado hoy. Gracias, Fer. Muchas gracias. Bueno, Alberto. Un amigo le dije, te voy a regalar un libro. Me dijo, no, ya tengo uno. Y con le dije, pero no es una sartén, es un libro.
Bueno, ponete mal chiste, vamos. Y con esto ya Nos no tengo despedimos. más nada que decir. Nos encontramos cuando los satélites se alinean en el próximo Literarte. Muchas gracias por estar ahí. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.